Buenas, nosotros somos el Grupo A y estamos conformados por Karen Ortega, Denis Lagos, Arnold Turcios, Cristian Pineda, Rocío Girón, José Jiménez y David Dávila. A continuación, les hablaremos acerca del personal en IT que interactúa con la base de datos. Primeramente, el administrador de base de datos es la persona responsable de los aspectos ambientales de una base de datos. En general, esto incluye lo siguiente: la recuperabilidad, que es crear y probar respaldos para en caso de emergencias. Luego sigue la integridad, que es verificar o ayudar a la verificación, valga la redundancia, de la integridad de los datos. Luego está lo que es la disponibilidad, que es asegurarse del mayor tiempo de encendido de la base de datos. Luego tenemos desempeño y rendimiento, que consiste en asegurarse del máximo desempeño, incluso con las limitaciones que lleguen a presentarse. Y el desarrollo y soporte a pruebas, que es ayudar a los programadores a utilizar eficientemente lo que es la base de datos. A continuación, les detallaremos más acerca de cada uno de estos aspectos. Buen día, soy el alumno Cristian Pavón y les hablaré sobre los roles en la base de datos. El rol del DBA, o sea, el administrador de la base de datos, ha cambiado de acuerdo a la tecnología de los sistemas de gestión de base de datos, así como por las necesidades de los dueños de las bases de datos. Por ejemplo, a pesar que el diseño lógico y físico de la base de datos es tradicionalmente un trabajo del analista o diseñador de la base de datos, un administrador de la base de datos podría también realizar esta acción. Esto contribuye con su trabajo al funcionamiento eficaz de todos los sistemas que se ejecutan con la base de datos Oracle. Además, ofrece asistencia técnica a quienes interactúan con la base de datos y se espera que tenga soltura en todos los aspectos técnicos que surjan con el software. Buenos días, licenciada. Mi nombre es José Carlos Jiménez del Grupo A de Base de Datos. Yo les voy a hablar de la recuperabilidad. La recuperabilidad significa si se da algún error en los datos, hay un bug de programa o de hardware. El DBA, administrador de base de datos, puede traer de vuelta la base de datos al tiempo y estado en que se encontraba en estado consciente antes de que el daño se causara. Bueno, las actividades de recuperación incluyen hacer los respaldos de bases de datos y almacenar esos respaldos de manera que se minimice el riesgo de daño o de pérdida de los mismos, tales como hacer diversas copias de medios de almacenamiento removibles y almacenarlos fuera del área de antelación a un desastre anticipado. La integridad. La integridad de una base de datos alude a que la base de datos o los programas que generaron su contenido incorporen métodos que aseguren que el contenido de los datos del sistema no se rompan, así como las reglas del IT. La integridad de los datos básicamente se refiere a la precisión, integridad y confiabilidad general de los datos. Puede especificarse por la falta de variación entre dos instancias o actualizaciones consecutivas de un registro, lo que indica que su información estará libre de errores. Seguridad. La seguridad significa la capacidad de los usuarios para acceder y cambiar los datos de acuerdo a las políticas del negocio, así como las decisiones de los encargados. La seguridad de la base de datos se refiere al conjunto de herramientas, medidas y controles diseñados para establecer y mantener la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de las bases de datos, así como para evitar igualmente la fuga de los datos, que para las empresas pues es algo que no se debe aceptar ni debería pasar. Buenas, mi nombre es David Ávila del Grupo A y yo les voy a hablar sobre la disponibilidad. La disponibilidad significa que los usuarios autorizados tengan acceso a los datos que lo necesitan para atender a las necesidades del negocio o la empresa de IT. También la industria del IT ha respondido a estas necesidades con recurrencia de red
y hardware para incrementar las capacidades administrativas siempre y cuando entre en la administración. También se puede decir que los usuarios tengan cierta disponibilidad a la información, ya que esta va a ir incrementándose gradualmente a corto o largo plazo. Buenas, licenciada y compañeros, mi nombre es Karen Ortega y les vengo a hablar sobre lo que es el desarrollo o soporte. Las actividades de soporte y desarrollo incluyen la colecta de datos de producción para llevar a cabo pruebas, con ellos consultar a los programadores respecto al desempeño y hacer cambios a los diseños de tablas de manera que se puedan proporcionar nuevos tipos de almacenamiento para las funciones de los programas. Algunos de los roles del personal IT relacionados con la administración de la base de datos son: número 1, programador de aplicaciones. Los programadores de aplicaciones informáticas desarrollan, crean y modifican aplicaciones informáticas de software generales o programas de utilidad especializada. Analizan las necesidades del usuario y desarrollan soluciones de software. Diseñan o personalizan software para el uso del cliente con el objetivo de optimizar la eficiencia operativa. Pueden analizar y diseñar las bases de datos dentro de un área de aplicación, trabajando individualmente y coordinando el desarrollo de la base de datos como parte de un equipo. Como número 2 tenemos lo que es administrador de sistema. Un administrador de sistemas es la persona que tiene la responsabilidad de implementar, configurar, mantener, monitorizar, documentar y asegurar el correcto funcionamiento de un sistema informático o algún aspecto de este. El administrador de sistemas tiene por objeto garantizar el tiempo de actividad, rendimiento, uso de recursos y la seguridad de los servidores que administra de forma dinámica. Como número 3 tenemos lo que es el administrador de datos. Un administrador de datos es una función de trabajo que implica planificar, implementar y administrar el abastecimiento, el uso y el mantenimiento de los activos de datos en una organización. Los administradores de datos permiten que una organización tome el control y gobierne todos los tipos y formas de datos y sus bibliotecas o repositorios asociados. Otra explicación sobre el administrador de base de datos. Un administrador de base de datos es un rol laboral amplio que incorpora procesos, políticas, pautas y responsabilidades para administrar los datos completos de las organizaciones de conformidad con las obligaciones comerciales y o normativas. La responsabilidad de un administrador de datos proviene de la comprensión del dominio comercial y la interacción de los procesos comerciales con las entidades o elementos de datos. Un administrador de datos garantiza que existen procedimientos y pautas documentados para el acceso y uso de datos. Los administradores de datos trabajan con los custodios de datos, los administradores de bases de datos o almacenes y otro personal relacionado para planificar y ejecutar una política de cumplimiento, control de datos en toda la empresa. Los dejo con mi siguiente compañero. Buenos días, mi nombre es Denis Lagos y les vengo a hablar sobre el desempeño y rendimiento. El desempeño y rendimiento significa que la base de datos no cause tiempos de respuesta poco razonables, ya sea en sistemas complejos para el cliente o un servidor de 3 capas. La base de datos es uno de los elementos que determinan la experiencia de los usuarios en la línea de programas desentendidos. Esto incluye 3 aspectos: los legales, sociales y éticos, las políticas de la empresa a niveles de información pública privada y los controles de sistema. Mi nombre es Rocío Girón y les voy a hablar un poco sobre lo que es alguna de las responsabilidades principales en una tecnología de información, una base de datos. Por ejemplo, otras responsabilidades como nuestros compañeros han estado hablando, como por ejemplo instalar un nuevo software y configuración del mismo para poder crear una base de datos, definir la base de datos física, incluyendo la estructura de rutas de acceso, gestionar el espacio físico de la data centro, de la red, realizar los ajustes del rendimiento, asegurar la base de datos y gestionar cambios de la base de datos.
Volviendo como el administrador de base de datos, este es el profesional responsable de la gestión de las mismas en la empresa, procurando que estas estén actualizadas en todo momento. Como por ejemplo, podemos estarle actualizando o gestionar cambios en la base de datos. También podemos asegurar el buen funcionamiento de la base de datos. La base de datos en la gran mayoría de las ocasiones almacena una gran cantidad ingente de datos, lo que puede disminuir la velocidad o ejecución, lo que disminuye enormemente su rendimiento. Otra podríamos ser el rendimiento de la información de la base de datos. Como podemos suponer, la función más importante de la base de datos es mantener guardados los datos para mantener cualquier consulta, evitar la pérdida en los datos. Al estar tanto actualizando podemos tener o algún disco se nos puede dañar, algún dispositivo físico se nos puede dañar, no podemos recuperar la información. Para eso están los DBA, que son los administradores en base de datos, que nos pueden recuperar algún tipo de información. Podemos hablar sobre otras responsabilidades, como es solucionar las incidencias y pérdidas de datos, como estábamos mencionando sobre las pérdidas de datos, asegurar la seguridad de los datos, ya que muchos hackers lo pueden hackear la información de algunos de los clientes o de lo que estemos guardando en nuestra base de datos de nuestra empresa, entre otras responsabilidades que tienen los administradores dentro de una empresa de base de datos. Gracias por su tiempo.